Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Restauración. Yo quiero invitarte que vayas conmigo a Esdras capítulo 5, versículo del 1 al versículo 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadab, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos podamos reflexionar. Cuando pensamos en la obra de restauración debemos de pensar que será necesario la obra profética, la labor profética, es lo que yo quiero que reflexionemos en esta hora. Qué importante ver en la escena a dos personas que Dios levanta luego de un proceso de que estaba detenida la obra de restauración del templo. Qué hermoso es ver que después de 16 años Dios levanta a Ageo y a Zacarías y los usa para alentar al pueblo para reedificar un pueblo que estaba detenido en todas las áreas. Imagínate 16 años. Si a veces cuando pasa un año y se detiene la obra hay desánimo, hay soledad, hay tristeza, hay decepción, hay frustración. Puedes imaginarte qué sucedió en esos 16 años. Pues era necesaria esa labor profética, y cuando pensamos en un profeta no solamente debemos de pensar en esa labor profética que muchos tuvieron en el Antiguo Testamento de lo que iba a acontecer en el futuro, sino que la obra profética era recordar la palabra que Dios había establecido, pero recordarla con autoridad, con carácter. En nuestros días se necesita de personas, de hombres, de mujeres que se levanten con esa labor profética, con ese mensaje profético de poder alentar, de poder volver a lo que Dios ha establecido. Para Zorobabel y Yeshua era necesario tener ese apoyo de personas que estaban siendo respaldadas por Dios y que tenían un carácter de que nada los podía doblegar y que las cosas eran posibles si se unían, si recobraban fuerzas. Esa fue la labor que Zacarías y Ageo hicieron en estos versículos que podemos reflexionar. De la misma manera, tú y yo, en los días que estamos viviendo, necesitamos levantarnos, primeramente en nuestro hogar, con esa labor profética, con esa autoridad, con ese carácter, de que en la casa, en el hogar, se establecen los principios de Dios, se respeta al Señor, se pone en alto el nombre de Dios. Y es ahí donde el matrimonio funciona de la mejor manera. Los hijos entienden que hay un manual, entienden que hay un reglamento, entienden que hay un Dios al cual adorar, y se mantienen firmes aún cuando ellos se van de sus padres, cuando quedan esos principios, cuando quedan esos fundamentos, así como estamos viendo en esta ocasión. Las cosas son muy diferentes. Pues aquí estamos viendo esta labor profética también de venir y alentar. Muchas veces necesitamos dar aliento en nuestro hogar, pero también en nuestra iglesia, también en la comunidad, en tu trabajo, en los estudios. Necesitan de personas que no digan amén a todo, personas que no se conformen a lo que todo aprueban, que cuando hay algo que no está de acuerdo al carácter de Dios, pues se rechaza, se denuncia, y en estos momentos se retoma aquello que había sido detenido. Qué importante es en los días que estamos viviendo de retomar esa labor profética en todas las áreas de tu vida. ¿No? Cuando es necesario, es bueno tener paciencia, es bueno pensar antes de hablar, pero el silencio muchas veces no está permitido cuando el honor de Dios, cuando la obra de Dios está en juego. Dios quiere usarte en gran manera, Dios te da la sabiduría para actuar, claro que sí, pero qué bueno es cuando tú reanimas a otros, aquel que estaba decaído, aquel que estaba desanimado, tú le alientas con una palabra. Esa es la labor profética. Que el Señor te bendiga en este día.